más jóvenes sí nos preocupamos un poquito por más encontrar la causa, si tienen correlación con enfermedades del tejido conectivo, más si son mujeres, tratamos, o que no sean y si son jóvenes, y este estudio etiológico, ¿no? Ya, luego también se dividen en presentaciones agudas, presentaciones crónicas. Ustedes van a ver que la sarcoidosis y todas las que son por fármacos o radioterapia son mucho más agudas, cuando hay otras enfermedades crónicas como la fibrosis pulmonar, la amiloidosis. Acuérdense que la amiloidosis puede ser secundaria a una tuberculosis, así que siempre es importante identificar si tiene un antecedente de tuberculosis también el paciente. Igual acá son esquemas que les van a servir a ustedes para más o menos conocer estas neumonías. Si alguna vez tienen un paciente, pueden tratar de ubicarlo en cualquiera de estos puntos. Las enfermedades ocupacionales son importantes. A preguntarle al paciente si ha tenido exposición con sílice, con carbón, con cadmio. Todos los pacientes que han trabajado en minas, siempre hay que tratar de buscar esas causas de origen ocupacional. Igual los fármacos que toma el paciente. Como yo les decía, es importante saber qué fármacos ha tomado el paciente para ver si uno de esos fármacos tiene correlación con esta enfermedad fibrótica del pulmón. Puede ser la ciclofosfamida. A veces nosotros usamos incluso ciclofosfamida para el tratamiento de la fibrosis pulmonar, pero la ciclofosfamida por largo tiempo también puede generar fibrosis pulmonar. Lo otro que son los más comunes son, por ejemplo, la satioprina, el metrotrexato, que son bastante comunes. Entonces siempre la talidomida, que también son fármacos antineoplásicos, que también deberíamos de tratar de preguntar al paciente si es que han estado consumiéndose. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones asociadas es porque cuando yo voy a hacer un estudio de un paciente con fibrosis pulmonar, debo de tratar de buscar otros síntomas que me hagan pensar en otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, si el paciente tiene por ahí esclerodermia, ¿no? Tiene síntomas de LES, podríamos pensar en escleritis si hay afectación ocular, afectación digestiva, por ejemplo en amiloidosis, que son amiloidosis sistémicas, ¿no? Y así varios síntomas extrapulmonares que me pueden hacer pensar en patologías diferentes. Les dejo la tablita para que si pueden lo revisen. Igual acá, alguna lista de enfermedades primarias asociadas con la enfermedad pulmonar. La más importante de todas aquí, sinceramente, es la artritis reumatoide, ¿no? Nosotros tenemos que la artritis reumatoide es una buena causa de enfermedad pulmonar y siempre hay que tenerla en cuenta. Igual el lupus, sobre todo en mujeres que son en edad media, por ahí deberíamos de pensar. Hay muchos pacientes que son varones que tienen artritis reumatoide y a veces no hacen ni siquiera compromiso articular y hacen compromiso pulmonar, ¿ya? Entonces, igual acá, hallazgos físicos en piel, en ojos, que es más o menos igual que el esquema anterior, y esos son diapositivas que yo he puesto para que ustedes lo chequen cuando tengan algún paciente. Los síntomas, bueno, hablamos de que hay disnea. Hay varios tipos de escalas de disnea, el NIHA, el MRC, que ustedes ya lo conocen. Otros síntomas como el tos, la hemoptisis, los de PIT que generan hemoptisis, el dolor de pecho, las sibilancias y los síntomas extrapulmonares cuando están relacionados con enfermedades sistémicas. Algo que siempre es bastante clásico en este tipo de pacientes es el clubbing, o lo que nosotros llamamos acropaquia, ¿no? Que es el aumento de el grosor de la uña y además el cambio de angulación, ¿no? Que es por hipoxia periférica crónica, ¿no? Entonces, que también es un hallazgo común. Los exámenes auxiliares, ¿qué le vamos a pedir a los pacientes que tienen EPIT? Bueno, los pacientes que tienen EPIT deben hacerle un estudio basal, obviamente un EKG para ver cómo está su función cardíaca, hay que ver cómo está la función renal, ¿no? ¿Por qué la función renal? Porque por ahí puedes encontrar un síndrome pulmón-riñón,
¿no? Es importante, incluso un examen de orina para ver eritrocitos dismórficos, por ejemplo, si estoy pensando en Wegener, en Schick-Strauss, que me pueden dar patrones también intersticiales. Lo otro es la función hepática, por ejemplo, en amiloidosis sistémica también tenemos alteración del perfil hepático, las pruebas hematológicas para ver si no estoy frente a una patología neoplástica o eosinófila, que también son comunes, y los estudios especializados como el ANA, sobre todo en pacientes jóvenes que yo le he encontrado otros síntomas anexos, ¿no? Si el paciente es mayor, bueno, la verdad es que nos quedamos casi siempre con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Las pruebas del laboratorio, bueno, ahí están, un esquema de todos los laboratorios que ustedes pueden pedir, ¿no? Los péptidos citrulinados anticíclicos son bastante importantes. Antes, ustedes cuando tenían un paciente con artritis reumatoide, sacaban factor reumatoideo. Eso de ahí, actualmente, bueno, solo es un tamizaje. Cuando ustedes tienen un paciente con una artritis reumatoide, pueden pedirle los anticuerpos anticitrulinados y tienen mucho mayor sensibilidad para el diagnóstico, casi el 90% de diagnóstico para artritis, y además de eso le pueden dar una correlación con la infección pulmonar, y eso es bastante importante. ¿Ya? Entonces, bueno, esos son varias pruebas diagnósticas. Luego las imágenes, siempre una radiografía de tórax, que es la primera aproximación, una tomografía y otras imágenes como el galio 67 y otras que son de estudio de medicina nuclear. Las neumopatías intersticiales, la verdad, nosotros siempre nos quedamos casi con el diagnóstico tomográfico. ¿Quién hace el diagnóstico en el hospital? Bueno, el radiólogo. Nosotros mandamos un paciente con fibrosis pulmonar a una tomografía y el radiólogo nos dirá el patrón que encuentra y eso se podrá relacionar con algún diagnóstico específico, así como nosotros trabajamos. Entonces depende de lo que encontremos en atacar. ¿Ya? Entonces tenemos neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis, neumonía intersticial linfoide y fibrosis pulmonar idiopática, que es cuando nosotros encontramos este patrón de panalización. Y otros patrones de consolidación, que son lo que más común nosotros vemos en el hospital, que son, por ejemplo, la neumonía organizada criptogénica. ¿Ya? Ahí hay algunos patrones, bueno, en verdad lo he puesto para que ustedes vean algunas imágenes, para que noten el grado de destrucción del pulmón, que todo se llena de tejido cicatricial, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el atacar de abajo, como todos los 2 tercios inferiores, o bueno, el tercio inferior, está totalmente fibrótico y ha cambiado la estructura pulmonar. Es un paciente que tiene una neumonía intersticial difusa, ¿no? Y arriba también tenemos un paciente con patrón de vidrio esmerilado. Igual acá, patrón de panalización, un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Ustedes ven cómo la fibrosis genera total destrucción y genera ese patrón reticular, ¿no? Luego tenemos patrones en consolidaciones, también en otros tipos de patologías. Y otros estudios que también se le hacen a estos pacientes son el lavado bronquialveolar. Nosotros no tenemos, pero en otros hospitales entran con el fibroscopio, hacen lavado bronquialveolar y pueden determinar así la causa de estos EPIT, ¿no? Luego las otras funciones son las pruebas de función pulmonar, pues principalmente la espirometría, el DELCO, y otras como la caminata de los 6 metros, que también nos ayudan a ver la función y nos ayudan a ver la gravedad de la patología más que el diagnóstico, ¿no? El patrón restrictivo que ya les expliqué, cuando tenemos una capacidad vital funcional disminuida, ¿ok? El tratamiento, miren, el tratamiento son 150 enfermedades, casi todas diferentes. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí, es como si ustedes tuvieran una en su brazo. ¿Qué puedo hacer con la cicatriz? Pues muy poco, porque ya es una cicatriz, es un tejido que ya está ahí, que ya ha modificado la estructura de la piel del brazo, igual en el pulmón. No se puede hacer mucho. Lo que hay que hacer, uno, es identificar por qué se está fibrosando. Si es una enfermedad del tejido conectivo, habrá que darle tratamiento y evitar la progresión. Si es una enfermedad infecciosa, habrá que darle tratamiento para la infección.
Si es una enfermedad idiopática, bueno, lo que hay que hacer es darle sintomáticos. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la exposición al agente causal, como les decía. Si es que es por exposición al sílice o otras cosas, hay que disminuirlo. Si es por metotrexato, lo suspendemos. Suprimir el componente inflamatorio. Muchos pacientes se benefician con corticoides e inmunosupresores, ¿ya? Sobre todo si es que yo he encontrado que tiene un componente inmunológico, ¿no? Y los manejos de las complicaciones. ¿Qué les damos? A todos los pacientes les damos lo mismo que para el EPOC casi, ¿no? Inhaladores, ¿no? Los inhaladores les van a ayudar a estos pacientes que tienen EPID para mejorar su calidad de vida. Aquí hay un esquema de tratamiento para los que tienen fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo para pacientes mayores. ¿Qué es lo que les damos? Bueno, primero vemos la gravedad y luego vemos la utilización de inhaladores, y algunos de ellos se benefician con glucocorticoides y acitromicina. Acuérdense que la acitromicina tiene un efecto pleiotrópico. No quiere decir que le damos por antibiótico, sino porque disminuye la inflamación a nivel del árbol bronquial, ¿ya? Y el N-acetilcisteína, que les viene muy bien a estos pacientes porque permite fluidificar las secreciones y dar mayor permeabilidad al poco espacio restante funcional del pulmón. Factores predisponentes. Siempre hay que hablarle a los pacientes de que bajen de peso, de evitar el reflujo gastroesofágico, evitar los procedimientos invasivos y evitar las infecciones. Son pacientes que ya tienen el pulmón fibrosado, una infección cualquiera se puede colonizar y estos pacientes tienen muy mal pronóstico, ¿ya? Ahora, eso fue de PIT. No sé si tienen alguna pregunta y ahora vamos a hacer rápidamente lo que es EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPID dijimos que era intersticial difusa, que tenía un patrón restrictivo, y el EPOC tendrá un patrón obstructivo, ¿ya? El EPOC se define como una enfermedad común, porque es muy común. Ustedes van a ver muchos pacientes con EPOC, sobre todo pacientes expuestos a biomasa o pacientes que tienen hábito tabáquico, y lo importante del EPOC es que se trata y se puede prevenir, ¿ya? La etiología es el tabaquismo y algunos factores contaminantes en nuestro medio, la biomasa, la patogenia, igual una inflamación crónica a nivel del alveolo que va a generar una disrupción de su arquitectura normal. La anatomía patológica sobre todo está correlacionada con el enfisema y con la hiperproducción de moco a nivel de las células caliciformes de todo el árbol bronquial, ¿ya? Entonces hay una inflamación que va a generar que haya mucho moco y que haya enfisema. Esto va a generar limitación de flujo, obviamente. Los alvéolos, que no están grandes y atrapan aire, además de eso que hay mucho moco y el aire no puede salir, entonces eso hace que se atrape el aire. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son la disnea, la tos productiva, y esto de acá nos va a generar lo que nosotros llamamos los patrones del EPOC o los fenotipos del EPOC, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fenotipos del EPOC, hablamos de la bronquitis crónica, que es tos productiva por más de 3 meses en 2 años consecutivos. Eso es algo que es la definición operacional. Hablamos de enfisema, que es un término anatomopatológico, donde se tiene que ver ese agrandamiento de los espacios a nivel de los acinos, de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Y luego hablamos aquí un término importante, el asma, ¿ya? Antes hablaban de que solo habían 2 fenotipos, ¿no? El bronquítico y el enfisematoso. Ahora se habla de un tercer fenotipo que es bastante importante, que es el overlap, EPOC-asma. Y hablamos de asma cuando el problema es una inflamación transitoria que genera broncoespasmo, ¿ya? Entonces, hay gente que tiene su EPOC estructural más un complemento inflamatorio a nivel de lo que son el árbol bronquial, que además del moco, además del enfisema, también va a generar atrapamiento de aire por una reacción inflamatoria a nivel del músculo liso que disminuye el calibre del bronquio. Eso le llamamos asma. Entonces, el asma, a diferencia del EPOC, es una patología reversible. Y cuando el EPOC es irreversible, eso es algo que también ustedes tienen que entender. El asma tiene que ver más con el efecto de la musculatura que genera un cierre
o una disminución del calibre transitoria. Por eso el asma es reversible. En cambio, el EPOC tiene que ver más con una disrupción de la arquitectura del alveolo y la presencia de múltiples secreciones a nivel del árbol bronquial. Entonces, el EPOC no es reversible, el asma es reversible. Pero hay pacientes que tienen asma y EPOC, es decir, un trastorno reversible a nivel del árbol bronquial más una disrupción de la arquitectura ya más crónica y más no reversible. Entonces, esos son los tres fenotipos del EPOC. La bronquitis crónica, el enfisema y la superposición EPOC-asma. Entonces ahí vemos el enfisema, la bronquitis crónica, ¿no? Y que el enfisema es un diagnóstico anatomopatológico, la bronquitis crónica un diagnóstico clínico, y el EPOC-asma es más un diagnóstico espirométrico. ¿Ya? Entonces, luego con todos estos juegos, se hacen múltiples fenotipos. Ahora hablan hasta de 10 fenotipos de EPOC, porque hay gente que tiene bronquitis y enfisema, tienen solo bronquitis, tienen solo EPOC asma, o tienen EPOC, asma, enfisema y bronquitis. O sea, hay muchos fenotipos de EPOC. La epidemiología, bueno, el 5% de la población, perdón, aquí, ya. Entonces aquí afecta más del 5% de la población, sobre todo añosa, ¿no? Esto de acá es una tablita que hicieron en el Hospital Militar, de acá del Perú, hace algunos años, donde vieron de que los pacientes que más presentan EPOC son a partir de los 65 años en adelante. Y es la carta causa de muerte en Estados Unidos, y ustedes no tienen idea de cuántos pacientes con EPOC nosotros tenemos en hospitalización. Cada vez más del tercios de todos los pacientes añosos tienen EPOC en el Hospital Regional de Cajamarca. El diagnóstico espirométrico, ustedes ya les expliqué, es un patrón obstructivo, ¿no?, que está dado principalmente porque el FEVI versus la capacidad vital funcional es menos de 0.7. Yo expiro y en el primer segundo de mi inspiración forzada sale menos del 70% de todo lo que yo inspiré. ¿Qué quiere decir eso? De que no tengo una buena elasticidad y mis alvéolos no logran llegar a el estado basal, ¿no es cierto? Entonces se quedan arrestando aire. ¿Y cómo se clasifica la gravedad? La gravedad está dada por el GOLD. Tenemos GOLD 1, 2, 3, 4. Acuérdense que va subiendo de 30 en 30. Entonces el GOLD 4 es menos de 30 del predicho. GOLD, el GOLD 2 de 30 hasta 50. Del GOLD 3, el GOLD 2 de 50 a 80 y mayor de 80 es el GOLD 1. Todo esto está dando por el FEVI, o sea, cuánto el paciente en el primer segundo puede expirar, ¿ya? Eso es importante. Ustedes que son jóvenes, hagan la prueba, toman aire, botan, y en el primer segundo se va casi todo el aire que ustedes han inspirado. Pero eso no pasa en un paciente con EPOC por varias causas que ya les expliqué, por la mucosidad, por el enfisema, y además de eso, muchos de estos tienen un problema a nivel del árbol bronquial. ¿Cómo hacemos para distinguir el EPOC del asma? Bueno, hay una prueba dentro de la espirometría que se llama prueba del broncodilatador. Nosotros hacemos que el paciente inspire y expire, bote, ¿no? Sin broncodilatarlo, luego le ponemos un broncodilatador de acción rápida y luego volvemos a hacer la prueba. Los pacientes que tienen asma, como yo les expliqué, es un trastorno reversible. Yo le doy el inhalador y obviamente el árbol bronquial va a distenderse. Por lo tanto, esto de acá no es permanente. Y si tienen una prueba de broncodilatador positiva, eso es más para un asma. Pero si la prueba del broncodilatador luego de la prueba del broncodilatador sigue presentando un patrón obstructivo, eso es EPOC. Además de eso, ¿cómo hago cuando hay fenotipos mixtos? Entonces, el paciente cambia después del broncodilatador, pero no a la normalidad. Entonces tiene una parte de EPOC y una parte de asma que se están superponiendo. Si me dejo entender, ¿no? Ya, las manifestaciones clínicas, bueno, ustedes ya las conocen, la disnea, la tos crónica, sobre todo aquí, a diferencia del EPIT, sí hay bastante producción de moco.
¿no? La producción de esputo, las infecciones recurrentes, las bacterias, los virus y todo lo demás. Los factores de riesgo siempre es el hábito tabáquico y la exposición a biomasa, que son los factores de riesgo más importantes, y también hay algunos factores genéticos, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que también es importante. Bueno, aquí ustedes, eso de ahí ya lo conocen siempre, el fenotipo enfisema, que es el flaquito que tiene unos, que su caja torácica está grande, o sea, los campos pulmonares son bastante grandes, pero está bien flaquito. Y el fenotipo de bronquitis, que es un paciente, el soplador azul, le llaman, ¿no? Porque tiene la cianosis perioral, cianosis periférica y es más gordito. Estos de acá se dan básicamente por un cambio en todo lo que es la musculatura, justamente por esta hipoxia. Uno que tiene más daño, ambos comparten cambios, o sea, el que es enfisema igual tiene un poquito de bronquitis y el que tiene bronquitis igual tiene un poquito de enfisema, pero predomina uno de esos fenotipos. Entonces, bueno, vemos el paciente de bronquitis que está tosiendo todo el tiempo, que tiene mucha producción de esputo, y el paciente enfisematoso que no tiene tanta producción de esputo, pero sí hay todo un remodelamiento en su caja torácica, ¿no? Entonces ahí igual está la bronquitis crónica y el enfisema, para que ustedes se acuerden, el tinte rosa. El tinte rosa es por la poliglobulia, ¿no? Y la bronquitis crónica, el tinte azulado es por la hipoxia distal, ¿ya? Luego de aquí tenemos los diagnósticos diferenciales, que es importante que ustedes siempre se pongan. Acuérdense que el EPOC-asma se diferencia, uno, por los factores de riesgo. Si es joven, más pienso en asma. Si es añoso, más pienso en EPOC. Y necesito, obviamente, una espirometría para identificar si es EPOC o es asma. Siempre es importante. La insuficiencia cardíaca también es un diagnóstico diferencial. Acuérdense que la diferencia con la insuficiencia cardíaca es lo que tú puedes encontrar en una radiografía. Obviamente, aquí en insuficiencia cardíaca vas a encontrar un supercorazón, vas a encontrar edemas, otras cosas que no necesariamente tendrías que encontrar en el EPOC. Las bronquiectasias, la tuberculosis, que es una afectación mucho más infecciosa, viene con fiebre, otras cosas, y la bronquiolitis obliterante, que es más para gente joven, no fumadora, sin exposiciones de riesgo. La radiografía de tórax, esto de acá es importante, ¿no? La atenuación vascular y los signos de hiperinsuflación. Ustedes cuando ven un paciente con EPIT, ven una placa y unos pulmones chiquititos y llenos de fibrosis, blancos por todos lados. Y tipo rayas, tipo banalizado, tipos nódulos, ¿no? Eso es más para el paciente con EPIT. El paciente con EPOC puede tener incluso una radiografía normal, pero lo que más encontramos el patrón es de hiperinsuflación, aumento de los números de las costillas que yo puedo contar. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene unos super pulmones bastante enfisematosos que están reteniendo aire. Por lo tanto, voy a encontrar signos de insuflación, que son el aplanamiento diafragmático y la horizontalización de las costillas, ¿no? Y sobre todo también signos de hipovascularización, justamente por este enfisema que ha destruido la arquitectura normal, y podríamos por ahí notar una hipovascularización. Ustedes ven aquí pacientes que tienen, están hiperinsuflados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía, enfisemas, además de eso, el paciente tiene ahí unas bulas, también hiperclaridad con insuflación pulmonar, en la A. Ya, y bueno, por ahí hay una telectasia, por aquí una telectasia, lo que es la atracción, pero sobre todo si ustedes ven aquí, hay signos de hipovascularidad y aquí hiperinsuflación, y miren cómo están esas costillas totalmente horizontalizadas, que es lo más importante cuando nosotros hablamos de pulmones grandes, oscuros, a veces con retención de aire. Entonces eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Lo otro, igual aquí, pacientes con enfisema, con hiperclaridad por insuflación, igual acá, ¿no? O sea, vemos que hay zonas de hiperinsuflación, sobre todo apicales, ¿no? Y la estratificación de la gravedad, bueno, lo que siempre tenemos que hacer es hacerle su espirometría al paciente. Si ustedes no, su paciente no tiene espirometría, no digan paciente con EPOC. Digan paciente con sospecha de EPOC, porque el diagnóstico de EPOC es espirométrico.
Si no tienes pirometría, bueno, tienen toda la sospecha, pero no tienen el diagnóstico. Y luego de ahí tenemos que ver según las reagudizaciones y según la sintomatología. Y lo que se hace es darle broncodilatadores. Tenemos los antimuscarínicos y los beta-2 adrenérgicos. Los antimuscarínicos lo que hacen es bloquean de forma competitiva la acetilcolina. Acuérdense que ustedes que a nivel de los bronquios tenemos músculo liso y estos de acá se activan por la acetilcolina y también hay inervación del nervio vago. Lo que hacen los antimuscarínicos es bloquean esta acción del vago. ¿Qué hace el vago? Le da siempre un tono a todo el árbol bronquial. Entonces, ese tono a veces está muy aumentado, por lo tanto, no se puede distender. Cuando yo bloqueo el vago, hago que el tono se relaje y esto se pueda distender mucho más, ¿ya? Entonces, eso es la vía de la vía broncoconstrictora predominante y da tono. Eso es lo que hace el vago, pero yo lo bloqueo con los antimuscarínicos. Entonces, tenemos dos tipos de antimuscarínicos, los SAMA y los LAMA. ¿Qué significa SAMA? Short Action Muscarín, se me fue, antimuscarínicos, ¿me entienden? Entonces son los antagonistas, ahí está. Short Action Muscarín antagonistas. Entonces, quiere decir que son los antimuscarínicos de acción corta, Short Action. ¿Cuáles son los de acción corta? El hipratropio que todos los días le damos a los pacientes, ¿ya? ¿Cuánto dura? 8 horas más o menos. Y los LAMA, que son los long action, que quiere decir acción prolongada. ¿Cuáles tenemos? Sobre todo el triotropio, que dura hasta 24 horas. Entonces, esos son los antimuscarínicos. Y luego tenemos los beta-2 adrenérgicos, que lo que hacen los beta-2 adrenérgicos es que relajan la musculatura, incrementan la depuración ciliar, ¿no? Y inhiben la liberación de los mediadores de mastocitos. Acuérdense que los beta-2 adrenérgicos son siempre nuestra primera opción en asma. ¿Por qué? Porque el asma tiene un componente más inflamatorio. Lo que yo tengo es que detener la inflamación a nivel de los mastocitos y relajar un poco más la musculatura. Por eso los beta-2 adrenérgicos son siempre mi primera opción en asma, pero en EPOC, a veces un paciente con EPOC, solo con antimuscarínico, va mucho mejor. ¿Por qué? Porque en EPOC no es que haya una inflamación persistente, sino que hay un cambio en la estructura, un cambio anátomo-funcional. Entonces, los beta-2 adrenérgicos van a relajar la musculatura, incrementan la depuración ciliar y evitan la inflamación. Igual tenemos los SABA y los LABA. Short Action, beta-2 agonistas, y los long action beta-2 agonistas. Entonces, por ejemplo, los SABA, el salbutamol, y los LABA, por ejemplo, el salmeterol, ¿ya? Que son los de acción prolongada. ¿Qué podemos usar? Bueno, podemos usar cualquiera de estos en combinación. Y esto de acá es de la guía Gold del 2019, que salió recién, como que en diciembre del 2019. Y tenemos aquí las ¿en qué grupo está mi paciente? ¿Es un paciente que siempre se está hospitalizando pero no tiene mucha sintomatología? ¿O es un paciente que tiene mucha sintomatología y que casi no se hospitaliza o que siempre se hospitaliza y tiene mucha sintomatología? Dependiendo de eso yo puedo clasificar a mi paciente. Los que están en el grupo A son pacientes súper estables, ¿no? Los del grupo A casi nunca se hospitalizan y tienen poquita sintomatología, pero por ahí ya tienen un diagnóstico espirométrico. En ellos vamos a ir con un solo broncodilatador y puede ser el que más le vaya bien a mi paciente. Acuérdense siempre de que cuando ustedes dan un medicamento, tienen que pensar en las ramas. Mi paciente es fibrilador, aparte de que tiene POC. Entonces, como que los beta-2 adrenérgicos que pueden generar taquicardia no sería la mejor elección. Por ahí podría darle mejor un antimuscarínico, ¿no? Los antimuscarínicos siempre secan las mucosas. Están mucho más indicados en los pacientes que tienen bronquitis crónica. Los pacientes que tienen neumonía, a veces cuando ya están saliendo de la neumonía, yo les dejo antimuscarínicos como el bromonorfina y el hipatropio, justamente para secar todo lo que es el árbol bronquial y disminuir las secreciones. Si el paciente tiene más bronquitis, pues denle antimuscarínicos. Por ahí el paciente es un overlap
que es EPOC asma, pues va a ir mejor con beta-2 adrenérgicos, ¿ok? Entonces, dependiendo si es un paciente súper estable con un solo broncodilatador es suficiente, ¿qué broncodilatador? Bueno, la guía les da la opción de que ustedes puedan ir viendo y eligiendo el mejor broncodilatador. Si el paciente tiene poca sintomatología, pero como que ya se hospitaliza una vez al año por lo menos, o tiene más de 2 exacerbaciones al año, deberíamos ir con un LAMA. ¿Qué es un LAMA? Un Long Action Muscarínicos antagonistas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles tenemos aquí? Igual, el tiotropio es una buena opción. Hay gente en Lima que, así como ustedes han visto adictos a las drogas, así hay gente que se muere si no le da su tiotropio. Porque si ustedes, a cualquiera de ustedes les ocluye la nariz y la boca, es una sensación desesperante. Hay muchos pacientes que tienen EPOC y gracias al tiotropio pueden volver a respirar y disminuir esa sensación de disnea tan fea. Entonces, eso es un paciente ligeramente estable, pero que tiene muchas exacerbaciones. Luego tenemos el paciente que ya tiene mucha sintomatología, pero sin exacerbaciones frecuentes. Esos pacientes van bien con un LAMA o un LAVA, y podríamos considerar agregar los dos, ¿no? Tenemos un paciente que no es tan estable y si tiene como que sintomatología ya que le dificulta, entonces le damos los dos, ¿no? O le podemos dar un LAMA más un LAVA, un LAMA más un LAVA, ¿no? ¿Qué podríamos usar? Podemos usar tiotropios con salmeterol o indacaterol, que son lo que nosotros usamos. Y los que si esos pacientes se hospitalizan frecuentemente, en ellos está indicado el agregar el corticoide inhalado. No corticoides vía oral, sino corticoides inhalados, ¿ya? Entonces, si a pesar de eso mi paciente sigue con mucha disnea, a pesar de que yo le he dado tratamiento, siempre podemos acudir a los corticoides inhalados o tratar de cambiar de fármacos y siempre tratar de hacer tratamiento preventivo, ya que lo vamos a ver en el tratamiento no farmacológico. Además de eso, cuando hay muchas exacerbaciones, agregamos los corticoides inhalados hasta que salgamos de la exacerbación y tenemos por ahí que considerar algunos fármacos adicionales. Esto de acá, los corticoides inhalados son eficaces, ¿no? Pero solo en pacientes que tienden mucho a la exacerbación corticoide inhalado. Ya el tratamiento mejora el funcionamiento, pero no ha disminuido la mortalidad. Y es más, algunos hablan de que en un paciente estable tú le das corticoide y puede generar mayor propenso, que se haga más propenso a exacerbaciones infecciosas, ¿ya? Y los corticoides orales, lo podemos dar en el momento de la exacerbación, pero nunca por largo plazo. Después lo vuelven a los pacientes cushinoides y es justamente porque tratan mal y no hay ninguna indicación de usar corticoides. Siempre es importante, les puse para que lo vean, cómo se usa el inhalador, chicos. Hacemos tanto trabajo en el hospital, esas indicaciones de alta y el paciente se va a empeorarse en casa. El inhalador se debe usar con una técnica correcta, ocluyendo toda la nariz, la boca. El paciente debería expirar, botar todo, ponerse la máscara, aplastar la máscara ahí un minutito y luego volver a hacer la segunda inhalación. Los antibióticos, sobre todo por el efecto pleiotrópico de la citromicina, podemos usar acitromicina, pero en pacientes muy seleccionados, sobre todo en los que están colonizados por pseudomonas, en ellos usamos, o en los pacientes que tienen evidencia de bronquiectasias. Lo otro son los mucolíticos, les ayudan, pero por favor, no es para siempre el mucolítico tampoco, ¿ya? El N-acetilcisteína está 3 soles y lo toman cada 12, o sea, diario son 6 soles. Ustedes le dicen a la familia, señores, ¿sabe qué? De aquí siempre va a tener que usar N-acetilcisteína. Es un gasto considerable que tampoco es que tenga un muy alto nivel de evidencia, es un nivel de evidencia B. Lo usamos por algunos días y luego tratando de ver las exacerbaciones, ¿ya? Lo más importante son los inhaladores, eso sí no los pueden dejar. Y los otros fármacos antiinflamatorios, con la simvastatina y todo, bueno, en verdad acá no tenemos, pero sí están indicados en pacientes que se exacerban mucho y que no han tenido una buena respuesta.
Esto es importante, bueno, para los que han estado en la clase de AGAS, yo les dije que los pacientes con EPOC, el hecho de estar reteniendo el aire, el oxígeno es mucho más fácil de difundir que el CO2. Así que los si no hacen una hipoxemia hipercápnica. Entonces, es importante saber y sacarle un AGA a los pacientes que tienen EPOC, siempre, ¿ya? Uno, ¿por qué le saco el AGA? Porque quiero ver, cuando ya esté estable, cuando el paciente ya le estoy por dar de alta, quiero ver si se va a beneficiar de oxígeno domiciliario. ¿Cómo saco esa conclusión? Bueno, saco el AGA y veo la presión parcial de oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno es menos de 55, el paciente debería ir con oxígeno domiciliario y luego de ahí en un mes, en 2 o 3 meses, ir evaluando a ver si ya le puedo quitar el oxígeno. Pero sí se ha demostrado de que dar oxígeno domiciliario puede mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ya el paciente está de alta, pero no lo puedo destetar porque satura muy bajo, les pido siempre a ustedes, sáquenle un AGA para ver la PO2. Doctores, ¿sabe que está en 50? Tiene que ir con oxígeno domiciliario. Estoy demostrando que tiene indicación gasométrica de oxígeno domiciliario. ¿Sí me dejo entender? O sea, darle oxígeno domiciliario solo porque se me ocurre no es. Tengo que demostrar gasométricamente que el paciente tiene una hipoxemia que se beneficie con oxígeno domiciliario. Y lo otro es el apoyo respiratorio. Cuando los pacientes hacen mucha hipercapnia, podemos usar ventilación a presión positiva. El paciente llega descompensado con EPOC, con una PCO2 de 80, lo que tienen que hacer es coger aunque sea su ambú, le ponen la mascarita y lo hiperventilan, porque eso le va a ayudar al paciente cuando tiene hipercapnia, ¿ya? Entonces eso le puede ayudar a vivir al paciente. El tratamiento no farmacológico es importante, sobre todo para todos ustedes que van a llegar a ser médicos generales en algún momento. Tienen que abandonar el tabaco, la exposición a humo, ya no se puede ir a seguir cocinando pues a la leña porque va a empeorar. Además, la nutrición, sobre todo consumir el pescado, es importante que les digan a los pacientes, porque ustedes no les dicen, el paciente sigue. ¿Cuál creen que es la dieta que está indicada en un paciente con EPOC que ya me ha demostrado que es hipercápnico? Pues la dieta hipohidrocarbonatada, es decir, bajo en carbohidratos. Mientras más carbohidratos coma su paciente, más CO2 va a retener, porque el carbohidrato se degrada y genera CO2 en la degradación de los carbohidratos. Por lo tanto, el paciente que ya es hipercápnico, a la hora de ustedes darle de alta, señor, nada de harinas, o tratar de disminuir las harinas. Lo ideal es que coma más pescado, más verduras, más frutas, y disminuya su consumo de harinas. ¿Ya? Es importante. Si son del fenotipo de bronquitis, hay que tratar de hacer de que bajen de peso, y si son más del fenotipo de enfisema, tratar de que mejoren, no que ganen peso, sino que mejoren la musculatura haciendo algo de ejercicio. Eso es importante, la actividad física, en la evaluación del tratamiento y la vacunación. Estos pacientes que tienen EPOC, hay que decirles a la familia, señor, hay que hacerles su vacuna antiinfluenza anualmente y antineumococo. ¿Ya? Porque eso también va a ayudar a que el paciente no... no sé si tienen alguna pregunta. Pueden activar sus micrófonos. Y miren, hemos hecho 3 clases, ¿ya? Hemos hecho 3 clases. La primera es de espero que lo hayan entendido. Les voy a hacer algunas preguntas para su examen. Son casos clínicos, yo hago preguntas para llenar, no para marcar, así que si tienen alguna pregunta, sería bueno que me la hagan. Ya, el del AGA es súper fácil. Primero tienen que ver el estado, si hay respiratoria, y con eso ya tienen una idea del estado ventilatorio y también quién sabe, clases muy o que demoran mucho, disculpas por eso, pero lo que es radiografía de tórax básicamente es que ustedes, uno, identifiquen los criterios de calidad,
¿ya? Que son 4 criterios de calidad, siempre hay que ver eso, que la placa esté completa y ver la posición de la toma, ¿no? El segundo criterio de calidad, la penetración, si la placa está muy penetrada o muy blanda. El tercer criterio de calidad es el que la placa esté centrada, ¿no? Y esas cosas son importantes, ¿ya? Entonces, eso más la lectura, siempre de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, yendo parte por parte. Desde el espacio subcutáneo, hay que ver que no haya enfisema subcutáneo, ¿no? Luego de ahí todo lo que es las pleuras, luego de ahí la silueta cardíaca, el mediastino, ¿no? Y luego de ahí todo lo que son los pulmones. En la parte pulmonar, con que ustedes se acuerden de que los patrones principales, el patrón alveolar, que puede ser local o difuso, local para neumonía, difuso para edema reticular, intersticial, que puede ser lineal o puede ser reticular o micronodular o nodular. Y luego los otros, que son hallazgos radiológicos, que pueden ser atelectasias, derrames, neumotórax o patrones destructivos que más hablan de bulas o de bronquiectasias. Entonces, con eso es básico para que ustedes puedan leer una plaquita, ¿no? Ustedes, hay algunos datos que les di en la clase, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, siempre me pueden preguntar. Y la tercera clase es de EPOC y EPIT. Espero que hayan entendido un poquito de espirometría y de que ustedes siempre que vean pulmones pequeños, muy fibróticos, eso es EPIT. Son muchas causas, son 150 patologías. Siempre, si son viejitos, pues nos quedaremos con fibrosis pulmonar idiopática, y si son más jóvenes, tendríamos que buscarle o bien una causa infecciosa, que pueden ser hongos o bacterias atípicas, o tendríamos que buscar si hay una enfermedad del tejido conectivo o hay alguna historia de exposición, ¿ya? Eso es en EPIT. ¿Cuál es el tratamiento del EPIT? Pues sintomatología y evitar mayor fibrosis, disminuyendo la exposición. En el EPOC es el paciente que tiene unos super pulmones grandes, ¿no? Y que tiene por ahí un antecedente de exposición, ¿no? Que ha cocinado con leña, no sé, o que fumaba. Entonces, estos pacientes con EPOC siempre hay que cuidarnos de que no hagan hipercapnia. También los pacientes con EPIT pueden hacer hipercapnia, siempre es bueno un haga. Y los patrones radiológicos que ya les expliqué. En EPIT, el patrón intersticial, y en EPOC un patrón más enfisematoso, con atrapamiento de aire, con horizontalización de las vértebras, de las costillas, que nos habla de pulmones hiperinsuflados, ¿ya? Y el tratamiento, los ABA, los antimuscarínicos y los beta-2 adrenérgicos, que son lo que más usamos y son la piedra estructural, o sea, lo más importante del tratamiento son los inhaladores, ¿no? El corticoide que le podemos dar a los pacientes que se exacerban mucho, y otras cositas que podemos adicionar como la N-acetilcisteína o a veces antibióticos también. Eso es básicamente el resumen de las 3 clases. Espero que les haya servido, y eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden escribir también, y nada más. Agradecerles por su atención. ¿Ya, chicos? Es espirométrico, entonces tienen que entender qué es la espirometría. La espirometría es una prueba bastante sencilla. Miren, la han inventado en 1844, hace un montón de años, y pese a eso hay en algunos hospitales donde todavía no tenemos espirómetro funcionando al 100%. En el hospital regional hay espirómetro, se están haciendo espirometrías a algunos pacientes. ¿Y qué es lo que hace la espirometría? Bueno, lo que hace es registrar el cambio de flujos, y eso de ahí lo grafica de tal manera que nos puede dar una idea a nosotros del volumen que nosotros inspiramos y expiramos, ¿no? Entonces, eso nos va a hablar de cómo es que el pulmón se distiende y permite que nosotros inspiremos, y también esa elasticidad para que el pulmón permite que expiremos, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué ustedes deben recordar esto. Esto es de la universidad. Nosotros tenemos el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Que es la capacidad que tiene el pulmón de
distenderse para acumular volumen, ¿no? El volumen de aire corriente es que sin forzar el pulmón siempre hay esa distensión y es la que normalmente hacemos con cada respiración. El volumen de reserva expiratoria es una fracción del aire que cuando yo expiro de manera normal, todavía si yo hago un poquito más de esfuerzo, puedo botar ese aire, ¿ok? Y el volumen residual, que es un volumen que siempre permanece dentro de los pulmones, que evita el colapso alveolar. Porque imagínense si usted todo el aire del pulmón, el pulmón colapsaría a nivel de alveolos. Entonces, siempre los alveolos tienen que quedar ligeramente distendidos. Nunca pueden quedar totalmente colapsados, porque si se colapsa, se atelectasian. Por lo tanto, siempre los alveolos tienen que quedar ligeramente distendidos. Entonces, cuando nosotros respiramos, ¿no? Hacemos una inspiración, los alveolos se llenan. Si nosotros forzamos nuestra inspiración, se llenan aún más. Luego de ahí expiramos, los alveolos se reducen. Si expiramos con un poquito más de intensidad, los alveolos se reducen un poquito más, pero siempre se queda un volumen residual dentro del alveolo para evitar el colapso, ¿ok? Las capacidades son la suma de los volúmenes. Tenemos la capacidad funcional inspiratoria, que es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Tenemos la capacidad residual funcional, ¿no? Que es el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Esto es fácil de entender porque, por ejemplo, cuando ustedes respiran sin que se esfuercen, lo que hacen es casi imperceptible. Se llenan sus pulmones y se cierran, ¿no? Más o menos hay 500 mililitros de volumen corriente. Pero cuando yo les pido a ustedes que inspiren con fuerza, obviamente los alveolos tienen una mayor capacidad receptiva. Y igual, cuando les pido que expiren, y si les vuelvo a pedir, vuelvan a expirar, todavía hay aire que puede salir. Entonces, eso de ahí se llama capacidad vital. La capacidad vital es la suma de la reserva inspiratoria, más el volumen corriente, más toda la reserva expiratoria. Esta capacidad vital es un punto importante en el estudio de la espirometría. ¿Ya? Y luego tenemos la capacidad pulmonar total, que es un poquito difícil de estudiarla con espirometría simple, para eso hay otras pruebas pulmonares, como el delgo y otras más, que me van a permitir, además, identificar cuánto de reserva pulmonar tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de espirometría, lo que vamos a ver es primero la capacidad vital funcional. La capacidad vital funcional está dada, como ustedes vieron, por la inspiración máxima, el volumen inspiratorio forzado, más el volumen expiratorio forzado. Todo eso lo vamos a poder estudiar en una espirometría. Le vamos a pedir al paciente que inspire con toda su fuerza y luego que expire todo lo que pueda, de tal manera que se pueda cuantificar este volumen de capacidad vital funcional, ¿ya? Entonces, en un paciente normal, el paciente va a inspirar todo lo que puede y luego va a botar todo lo que puede. Y esto de acá nos va a dar su capacidad vital. Todo ese volumen será la capacidad vital. Hay que tener en cuenta que conforme vamos haciéndonos más viejos, o sobre todo la edad y también la contextura, la altura, el ser mujer, el ser hombre, nuestra capacidad vital va a cambiar. Es diferente la capacidad vital de una persona de los 23 años a una persona de los 80 años, obviamente, porque hay obviamente mucho más fibrosis, no hay tanta elasticidad, la edad hace que sea más débil el paciente, que no tenga mucha fuerza en la caja torácica, que también es un impulso para esta inspiración, por lo tanto es diferente. Pero lo otro que también es importante es la talla, el peso del paciente más alto, obviamente tus volúmenes van a ser mayores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un patrón restrictivo? Cuando nosotros tenemos un patrón restrictivo, aquí el paciente no tiene la capacidad de distender adecuadamente sus pulmones y por más que él quiera tomar aire, inspirar y llegar a su capacidad inspiratoria máxima, no puede, porque hay
o algo que está restringiendo la distensión del pulmón. Por ejemplo, puede ser una neumonía, puede ser una efusión pleural, ¿no? Hay algo que está haciendo que el pulmón, por más que quiera distenderse, no puede. Otra causa de restricción es la fibrosis. Cuando el pulmón se encuentra duro como un corcho, obviamente va a perder su capacidad de elasticidad. Por lo tanto, el hecho de que esté fibrosado va a hacer de que no se pueda distender y aunque yo quiera ingresar aire a los pulmones, estos pulmones van a estar restringidos de aceptar esa, esa entrada de aire. Entonces a eso le llamamos patrón restrictivo. Cuando tenemos un volumen inspiratorio disminuido, el paciente puede exhalar lo poco que puede, pero no inhala bien. El volumen inspiratorio no es adecuado, está disminuido. Eso se llama patrón restrictivo. Por ejemplo, si, no sé, Peter Junior Vázquez, que es el único que lo veo en su video, y eso está bien, por ejemplo, mañana se va y tiene por ahí una infusión pleural de todo el pulmón derecho o una infusión pleural bilateral. Obviamente el grado de distensibilidad de sus pulmones no va a ser el adecuado porque va a haber un espacio ocupado por líquido. Entonces, por más que él quiera inspirar, no va a haber la forma de distenderse completamente, ¿ya? Entonces, su volumen para su edad, para su contextura, para su altura, va a estar disminuido según lo esperado para su edad, ¿ya? Igual, si un paciente tiene neumonía, hay consolidada. Obviamente los alvéolos no se van a poder distender porque están llenos de edema, ¿no? Entonces, también va a estar disminuida su distensibilidad. Eso es un patrón restrictivo. Si está completamente fibrosado su pulmón y es duro, como un corcho, obviamente también va a tener un patrón restrictivo. Y cuando hablamos de patrones obstructivos, en los patrones obstructivos como el EPOC, lo que nosotros tenemos es que un paciente logra inspirar, sus pulmones logran distenderse, pero ¿qué pasa? Los alvéolos, no sé si alguna vez ustedes han escuchado el término PIP, es la presión inspiratoria al final de la inspiración. Justamente ese volumen de reserva que está ahí genera una presión y evita que los alvéolos se colapsen. Esa PIP debe estar siempre en valores normales, pero en los pacientes que tienen EPOC, ¿qué pasa? Yo inspiro, mi alvéolo se distiende, acepta la inspiración, luego expiro y debería de quedarse nuevamente en el volumen de reserva pequeño que todos nosotros tenemos, que es solo un volumen que evita el colapso. Pero en estos pacientes que tienen EPOC, ellos inspiran, expiran, por más que tratan de expirar, no llegan a volver a su estado normal. Siempre permanecen ligeramente distendidos sobre lo normal, ¿ok? Y mientras más inspiren, más se va a llenar. Entonces, esta falta de regreso a su estado normal es lo que hace que aumente el volumen residual. Este aumento del volumen residual va a hacer que el paciente no pueda expirar y eso va a generar un patrón obstructivo. El paciente sí logra inspirar, pero no bota todo lo que inspira. Y se siguen quedando muy distendidos sus alvéolos. ¿Esto pasa en qué situaciones? En las situaciones, por ejemplo, de enfisema. El enfisema es una dilatación patológica del alvéolo. El alvéolo es mucho más grande de lo que debería ser y eso hace que secuestre aire. Y eso pasa en lo que es el EPOC. ¿Ok? Otras causas de patrones obstructivos, los pacientes que tienen asma, por ejemplo, ¿no? El paciente inspira, pero los bronquios están tan cerrados que permiten el paso del aire. ¿Por qué? Porque viene con fuerza. Cuando yo hago una inspiración, obviamente me ayudan mucho más los músculos inspiratorios, los músculos de la caja torácica, me permiten inspirar, pero para que salga ya no va a poder salir, porque los bronquios están tan cerrados y como no hay una fuerza tan grande de los músculos de la caja torácica para generar expiración, lo que pasa es de que van a entrar, pero se va a quedar el pulmón hiperinsuflado. Entonces, esos son los patrones de la normalidad, el patrón restrictivo y el patrón
obstructivo. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender? Sí, doctor. Ya. Sí, doctora. Entonces, ¿sí? Ok. Sí, sí, doctor. Entonces, luego de aquí vamos a tener lo que son los patrones de la espirometría funcional. Ustedes siempre acuérdense que la espirometría no tiene patrón mixto. Si ustedes alguna vez han leído un mixto, lo que pasa sería que es un patrón pseudo restrictivo que tendría que comprobarse con un delco. Lo normal es que la espirometría me diga si tiene un patrón normal, es decir, ha llegado a su volumen de capacidad vital. Y lo otro es que tiene un FEBI. Ustedes saben lo que es el FEBI. El FEBI es el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Se hicieron muchos estudios y se demostró que lo que tú logres botar en el primer segundo es tu real capacidad expiratoria, porque casi todo lo que tú has inspirado logra salir en el primer segundo. Cuando ya sale después del primer segundo, hay algunas mediciones hasta el sexto segundo, eso es ya porque la distensibilidad, la elasticidad a nivel pulmonar ya está alterada. Lo normal es que tus alvéolos rápidamente se distiendan y en el primer segundo tú puedas lograr botar todo lo que has inspirado. Entonces, esa es otra medición importante a nivel de espirometría. La capacidad vital funcional, que ya les expliqué, y el FEBI. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos es pacientes que tienen un patrón normal, logran tener una buena capacidad funcional, ¿no? Y además de eso tienen buena distensibilidad alveolar y en el primer segundo logran botar más del 80% de esta capacidad vital funcional, quedándose con un 20% de reserva residual. Pero cuando tenemos patrones obstructivos, cuando nuestra capacidad vital funcional es baja, y además el FEBI y la división entre el FEBI y la capacidad vital están disminuidos, es decir, el paciente logró ingresar bastante aire a sus pulmones, pero cuando yo le pedí que bote, no botó adecuadamente y botó volúmenes muy bajos. Esos de ahí se llaman patrones obstructivos. Y lo otro se llama sugerente restricción, porque la verdad para tener la clave de la restricción necesitamos otras pruebas como el DELCO, pero nos habla cuando el paciente no ha logrado ingresar una cantidad adecuada de aire a sus pulmones, a pesar de que la distensibilidad alveolar ha sido buena, ha botado una buena porción de lo inspirado en el primer segundo, pero el volumen en total ha estado disminuido. Ya, entonces esto de acá es una introducción a espirometría, espero que me hayan entendido. Aquí tenemos el patrón obstructivo como el patrón obstructivo donde tenemos capacidad vital funcional normal, pero un cociente entre el FEBI y la capacidad vital disminuida en el patrón obstructivo, y en el patrón restrictivo podríamos tener una capacidad vital funcional normal, perdón, una capacidad vital disminuida por el tema sobre todo inspiratorio, ¿ya? Entonces, luego de ahí, como parte de la introducción al tema, también les había hecho una parte de anatomía pulmonar. Es importante que ustedes conozcan lo que van a curar. No existe ningún técnico de computadoras que no conozca la computadora y que venga no sé, a resetear la computadora sin saber. Igual ustedes cuando van a ir a ver a un paciente, lo mínimo que tienen que saber es la anatomía del paciente. Entonces ustedes tienen que saber que el árbol bronquial empieza desde la tráquea y luego comienza a subdividirse hasta las 23 generaciones de bronquiolos, ¿no? Entonces tenemos primero los bronquios, ¿no? Y luego los bronquiolos. Cuando ya tenemos un bronquio menos de 1 milímetro, esto de acá ya se le llama bronquiolo. Los bronquiolos comienzan a tener capa muscular, ¿no? Y eso hace también de que se distiendan y capa muscular lisa con estimulación simpática, ¿no? El simpático va a ser de que se distienden y también activación por el vago, ¿no? Entonces, esto de acá va a permitir de que haya un sistema de regulación autónomo del calibre de los bronquiolos. Y luego el bronquiolo pasa a bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y luego los sacos alveolares. ¿Ya? Entonces eso es importante que ustedes lo recuerden.
Ya tenemos epitelio simple cúbito, epitelio de células estratificadas, bueno, eso es para que ustedes más o menos recuerden. Y aquí tenemos la unidad funcional de, del pulmón, ¿ya? Que son los lobulillos. Pero es importante que ustedes siempre se acuerden de que los alvéolos no son estructuras cerradas, son estructuras intercomunicadas, ya sea por los poros de Kohn, por los canales de Martin o los canales de Lambert, ¿ya? Entonces, esto permite comunicarse y que haya una red de aire que permite que rápidamente todos los alvéolos se distiendan rápidamente o a la vez, justamente por este sistema de comunicación. ¿Ya? Luego de ahí tenemos que los alvéolos están compuestos, el 60% de la composición alveolar, en verdad, es por los neumocitos tipo 2, sino que los neumocitos tipo 2 son gorditos y pequeños. Así que, por más que sean más numerosos, la superficie del alveolo casi toda está cubierta por los neumocitos tipo 1, que son los estructurales. Pero los neumocitos tipo 1 son solo el 40% de la celularidad pulmonar. Mientras que los neumocitos tipo 2 son el 60%, pero al ser más pequeños y no ser aplanados como los neumocitos tipo 1, se ven mucho, tienen una cobertura mucho menor. Acuérdense que los neumocitos tipo 2 son los productores de sulfatante, que siempre el alveolo esté distendido para que no colapse. Entonces, luego de ahí tenemos, tenemos los neumocitos tipo 1, luego de ahí se conectan con la red capilar y permiten la difusión de los gases, ¿ok? Acuérdense de que tenemos el lobulillo pulmonar secundario, eso es importante, ¿ya? Así como hay lobulillos pulmonares primarios, la porción anatomofuncional más pequeña es el lobulillo pulmonar secundario. Vamos a tener que el lobulillo pulmonar secundario tiene una entrada de la vena y la arteria a nivel central y un drenaje linfático a nivel periférico. Eso es importante porque nos permite diferenciar las patologías vasculares de las patologías linfáticas, porque todo lo linfático va en la periferia del lobulillo, mientras que tanto el bronquio como la arteria y la vena ingresan por la parte central. Además de eso, siempre hay que tener en cuenta que, aparte de los neumocitos y todo el árbol bronquial, existe un esqueleto conjuntivo a nivel de los pulmones. Este esqueleto de tejido conectivo es el intersticio y está en todas partes en el pulmón generando pues el esqueleto estructural. ¿Ya? Entonces el intersticio, como dijimos, es el esqueleto fibrótico del pulmón y vamos a tener de que el intersticio se difunde por varias zonas, ¿no? El intersticio entra junto con la arteria y los bronquios y las venas, a lo que es a lo que es el lobulillo pulmonar, también está dentro del mismo lobulillo y también en la zona periférica. Además de eso, existen tabiques que emanan de la misma pleura, por lo tanto hay tabiques del intersticio subpleural, hay tabiques del intersticio peribroncovascular, que es el que ingresa por los cilios y se distribuye hasta cada lóbulo secundario, y también hay intersticio dentro del mismo lóbulo. Eso es importante. Entonces ahí tenemos los intersticios, ¿no? En el espacio peribroncovascular, el espacio subpleural, el intersticio interlobulillar y el intersticio intralobulillar. Siempre hay intersticio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de patrón intersticial, ustedes se acuerdan cuáles son los patrones de la radiografía de tórax, ¿no es cierto? El patrón alveolar, que es cuando tiene un compromiso del mismo alveolo, ¿no? Un patrón intersticial, que es justamente el engrosamiento de estos tabiques de tejido conectivo que hacen que se hagan visibles en la radiografía de tórax. El otro patrón ya son los patrones destructivos, de atelectasia, de ocupamiento y otras cosas, ¿no? Pero esos dos patrones ustedes siempre los tienen que tener en cuenta. El patrón alveolar, ¿no? Y el patrón intersticial. Cuando nosotros hablamos de patrón intersticial, tenemos tres subpatrones importantes. Tenemos el patrón intersticial lineal, que está dado por las líneas de Kerley. Tenemos líneas de Kerley A y líneas de Kerley B. ¿Ya?
Las líneas de Kerley A son peribronquiales. Aquí ustedes ven que estos son los hilios pulmonares y de aquí van a salir las líneas A de Kerley que se difunden hacia afuera de los cilios y salen junto a los cilios. Esas son las líneas A. Y también tenemos las líneas de Kerley. Como ustedes vieron, hay septos que salen de la pleura y son septos subpleurales. Esos de los septos subpleurales, la acá que está llena de líneas, hablamos de un patrón intersticial lineal, ¿ya? Por eso son engrosamientos septales. Luego también tenemos patrones micronodulares. Cuando nosotros tenemos patrones micronodulares, lo que pasa es que se ha generado un engrosamiento, pero a nivel de los septos interlobulillares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la milia, que es una disección, un engrosamiento a nivel centroacinar, ahí hablamos de milia, que son muy pequeñitas y son engrosamientos de los septos interlobulillares, ¿ya? Entonces tenemos la definición de nódulo más de 3 centímetros, nodulillar menos de 1 centímetro y micronodulillar más de 2 milímetros. Y cuando nosotros tenemos destrucción o engrosamiento de los septos interlobulillares, pero en toda su extensión, en toda la panelización, tenemos lo que nosotros hablamos de patrón intersticial reticular, ¿no? Que tiene justamente esa distribución poliédrica, que es la distribución de los lobulillos secundarios, como lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, esos son los patrones que ustedes pueden ver. Aquí igual les puse ustedes pueden ver lo que nosotros encontramos en las placas. Aquí tenemos las líneas A de Kerley, las líneas B de Kerley, el patrón reticular, que son engrosamientos de los septos interlobulillares, ¿no? Y aquí los patrones nodulares, que son engrosamientos de una parte de ese septo interlobulillar, ¿ya? Luego tenemos aquí, bueno, un esquema que ustedes lo pueden revisar de cuándo encontramos patrón reticular, nodular, que son los patrones intersticiales con alta tensión y baja tensión, que también lo podemos ver. Ahora, lo importante de esto es que ustedes siempre entiendan que cuando nosotros tenemos compromisos intersticiales, un engrosamiento a nivel de... Igual aquí les puse una correlación tomográfica para que ustedes vean cómo es que lo que normalmente no se ve, cuando hay un engrosamiento, sí se logra ver. Este es un pulmón normal, donde ustedes ven algunos septos delgados, pero aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿no? Ustedes ven que todo todo el fibroesqueleto pulmonar se engruesa y se permite ver. Y esto ya genera una alteración en la distensibilidad del pulmón. Igual acá ustedes pueden ver de que hay un engrosamiento peribroncovascular, ¿no? Aquí, y además hay a nivel de intralobulillo también está tomado. Entonces, esto también me hace ver de que dentro del lobulillo hay más fibrosis y eso está impidiendo de que haya una correcta difusión gaseosa, ¿no? Entonces, patrón centrolobulillar, donde justo en el centro, en la entrada, también aquí se genera un nódulo y eso es lo que nos da patrones miliares, por ejemplo, cuando hay engrosamiento justo en el centro del lobulillo. Espero que me hayan entendido. Ahí les puse algunas cositas para que ustedes no se van a volver expertos en tomografía, pero puedan por lo menos tener una idea de lo que ven, ¿no? El patrón de vidrio deslustrado, el patrón de engrosamiento interceptal, el patrón reticular en tomografía, la distorsión de la arquitectura, las bronquiectasias por tracción. A veces tenemos que el septo peribroncovascular es tan grueso que hace que se distiendan mucho los bronquios y deforman. Eso es lo que nosotros le llamamos bronquiectasias por tracción. El patrón empanal, que es un patrón destructivo, donde solo se logra ver toda la estructura poliédrica del lobulillo, pero dentro está vacío, porque ha habido una destrucción de todo lo que son
los acinos dentro de este lobulillo. Y no hay la afectación periférica. Entonces, para entrar ahora sí ya en nuestro tema, siendo las, ¿qué horas son? En la clase, ya que así me ha dicho el doctor Sedano que haga, es que prendan todos sus videos, ¿ya? Y por favor, el delegado va a tomar asistencia, ¿ya? Sí, sí me escucha el delegado, ¿no? Sí, 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 doctora. ya. Tomen asistencia, chicos, por favor, les voy a pedir de que vean sus videos, ya, y voy a tratar de avanzar en la clase para que no demore mucho, ¿ok? Entonces, vamos a tener que la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es lo que nosotros llamamos EPIT, es un engrosamiento del esqueleto fibrótico que les estaba explicando a nivel pulmonar. ¿Ya? Claro que es un poquito engañosa porque tú puedes pensar lo del esqueleto fibrótico cuando hay algunas patologías dentro de este grupo que también tienen una alteración de la vasculatura y una alteración en el mismo acino pulmonar. Pero básicamente lo más importante en este grupo es la afectación de todo lo que es el esqueleto fibrótico del pulmón. Entonces vamos a la enfermedad pulmonar intersticial, es un grupo muy heterogéneo. Antes hablábamos hasta de 300 patologías, ya después unos años para acá hablan de 150 patologías que están incluidas en este término de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Todas estas patologías tienen algunas cosas en común. Primero, la alteración anatomopatológica, que son el engrosamiento de las estructuras alveolo-intersticiales. Como les estaba diciendo, las manifestaciones clínicas, que básicamente es una disnea de esfuerzo, una falta de distensibilidad pulmonar, son personas que ustedes van a ver que tienen la caja torácica pequeña, son delgados normalmente. ¿Por qué? Porque justamente esta hipoxia crónica hacen que sean delgados y que se reduzcan los campos pulmonares por el hecho de la fibrosis. Las manifestaciones funcionales son trastornos ventilatorios restrictivos, como ya les había explicado en lo que es la espirometría. Son pacientes que no logran distender sus pulmones para captar el aire. Y las manifestaciones radiológicas son patrones intersticiales. Como son tantas enfermedades, hablar de fisiopatología es un poco complicado, pero básicamente hay un daño inicial que puede ser también por factores genéticos y factores quimiotácticos que generan una inflamación, y esta inflamación va a generar fibroblastos, y estos fibroblastos van a depositar colágeno a nivel del esqueleto fibrótico pulmonar, generar fibrosis diseminada, ¿ya? Entonces, cuando el pulmón, ustedes han visto, no sé si cuando han matado animales, cómo es los pulmones de los animales o cómo son los hígados de los animales. Son suaves, rojizos, se nota la salud de un órgano. Pero cuando estos se llegan de colágeno y hay otros elementos fibróticos, estos de aquí se vuelven duros. Igual que cuando nosotros tenemos una cirrosis hepática, que el hígado se vuelve corcho, igual, el pulmón también se vuelve duro y de poca distensibilidad. Es más, se reduce el espacio de estos pulmones. ¿Por qué? Porque hay demasiada generación de fibroblastos. Es como si tuviéramos un pulmón cicatricial, ¿ya? Entonces, este aumento de fibroblastos, esta fibrosis, va a generar disminución de la elasticidad pulmonar, reducción del volumen corriente, disminución de la capacidad vital funcional y por lo tanto una hipoxemia crónica. Entonces, como son tantas enfermedades, como les digo, 150 enfermedades agrupadas en este concepto de enfermedad pulmonar intersticial, vamos a ver que solo 1/3 de estas encontramos la causa y las se quedan como enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática. ¿Ya? Nosotros, imagínense si en otros contextos, con todos los estudios que tienen, solo 1/3 pueden llegar a afiliar la causa. Nosotros, para ser sinceros, más o menos el 2, el 3% nada más de todos nuestros EPIT causa afiliada. Lo otro son idiopáticos, por ahí que algunas sospechas, pero no tenemos causas filiadas
adecuadamente. Entonces, todas estas enfermedades pueden estar determinadas por la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el hábito tabáquico, la historia laboral, la utilización de fármacos, los antecedentes oncológicos y las enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de enfermedades sistémicas, principalmente las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades reumatológicas. Vamos a ver que los pacientes que tienen artritis pueden hacer un EPIT, los pacientes que tienen lupus también pueden hacer EPIT, todo lo que son enfermedades del tejido conectivo en general. Entonces es importante tener una historia clínica con todos esos datos para identificar contra qué patología estamos tratando. La epidemiología, para que ustedes vean cuáles son las marcas, es la más común, llegando hasta el 60% de los casos. La neumonía intersticial, a ver, si me escuchan, ¿no? La neumonía intersticial no especificada también, es la segunda más común, la neumonía intersticial descamativa, y ya luego las otras neumonías. Son más de 150 patologías que ustedes van a ver, pero lo más común son la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando ustedes se van al hospital como internos y ven una placa de un paciente que está todo lleno de patrón intersticial, nosotros a veces le atribuimos a que son viejitos, por ahí que han estado cocinando con humo y todo lo demás, pero en verdad no filiamos bien las causas. Y casi todas las tratamos como fibrosis pulmonares idiopáticas. Entonces, la presentación clínica, bueno, la presentación clínica son síntomas como tos, normalmente no productiva, ¿ya? Y disnea en reposo o disnea en esfuerzo. Los síntomas, pulmonares, siempre tenemos que hacer una buena exploración. ¿Por qué? Porque pueden encontrar otros síntomas que estén asociados con otras enfermedades. Por ejemplo, si un paciente con fibrosis pulmonar, aparte de eso, tiene Raynaud, yo podría pensar de que es un paciente que tiene una enfermedad reumatológica. La exposición laboral es importante, porque los pacientes que están expuestos a silicosis, neumoconiosis, todo esto de acá pueden tener enfermedad pulmonar difusa intersticial. ¿Ya? Luego el estudio de radiografía, también lo vamos a ver los patrones que hemos dicho, y siempre la espirometría, que nos va a hablar de patrones restrictivos. Ya, luego de ahí, las causas pueden ser neumonías, pueden ser infecciones, sobre todo las infecciones por hongos, tenemos también bacterianas atípicas y virales. Nosotros hemos tenido personas de 20 años de edad con fibrosis pulmonar masiva por neumonías criptogénicas, y gente que ha perdido la función pulmonar muy joven simplemente por este tipo de patologías, así que es importante. Los agentes ocupacionales, que pueden ser polvos o fármacos, que también, por ejemplo, el metrotrexato es importante como una causa de fibrosis pulmonar, ¿ya? Yo tomaba 3 metrotrexatos diarios, cuando el metrotrexato no se toma así, se toma algunos días de la semana nada más, no se toma diario, con una dosis bastante alta por 2 años, indicado por un médico general de Cajamarca. Esas cosas son bastante irresponsables, cuando yo doy medicamentos sin evaluar los posibles efectos tóxicos de estos medicamentos. Por ejemplo, el metrotrexato tiene un importante riesgo de daño hepático y pulmonar. Entonces, esas cosas siempre las tengo que ir chequeando, ir viendo cómo está yendo mi paciente. No quiere decir que no le puedo dar, pero tengo que estar monitorizando. Enfermedades del tejido conectivo, como ya les dije, lupus y otras, y las causas idiopáticas. Aquí hay algunas diapositivas que les van a servir a ustedes para más o menos guiarse. Este de acá es un esquema que está en el UpToDate, que más o menos agrupa estas 150 causas en EPIT de causa conocida, neumonía intersticial idiopática, que tiene otras subdivisiones, el EPIT granulomatosis sarcoidosis, y las que tienen correlación con enfermedades del sistema inmunológico. Aquí también la distribución por edad. Acuérdense que lo más común es la fibrosis pulmonar, ¿ya? La sarcoidosis, que también está correlacionada, y son enfermedades que se presentan más en jóvenes, pero ya cuando nosotros hablamos de la fibrosis en sí, son para viejitos. Por eso yo les digo, cuando nosotros tenemos un paciente en el hospital con fibrosis pulmonar, decimos que es idiopática, porque es más de mayor